Bien amigos, para dialogar sobre este tema hoy nos acompaña Verónica Vaquerizo. Ella es decana de Marketing, Comunicación y Turismo de la Universidad Ecotec. ¿Qué tal, Verónica? Bienvenida a Dialoguemos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista y por el espacio. Encantada de compartir con ustedes. Gracias, Verónica, por acompañarnos y vamos a hablar sobre el turismo, cómo potenciar y reactivar el turismo en Ecuador. Para eso, Verónica, me gustaría iniciar con la primera pregunta. ¿Cuál ha sido hasta ahora el impacto económico del coronavirus sobre el sector turístico? Bueno, realmente yo creo que ya es voz popular de que todo el mundo lo sabe, de que el sector turístico ha sido el sector más afectado a nivel mundial. De hecho, cifras pues, que nos arroja la OMT, que es la Organización Mundial del Turismo, pues indicaban desde 2020 que el descenso internacional de llegadas de turismo, o sea, hablando de turismo internacional global, fue el 56%. Eso fue en datos del 2020. Eso más o menos quiere decir unos 300 millones de turistas menos que llegaron a los diferentes destinos en el mundo. Y si hablamos en temas monetarios, eso representa alrededor de 320.000 millones de dólares perdidos por ingreso del turismo. Esas fueron cifras del 2020. Y luego, pues también hubieron informes súper interesantes que se dieron a cabo en años posteriores. Obviamente, como sabemos, en el 2020 fue terrible. Pues si comparábamos con los años del 2019, ya nos estamos recuperando por toda esta crisis que venía ya arrastrándose en el 2009. O sea, ya veníamos arrastrando cosas bastante complicadas para el turismo. Pero luego, pues, vino la pandemia y, pues, lamentablemente las cosas no fueron como lo planeábamos. Y en turismo, pues, como les decía, es uno de los sectores más afectados. Perfecto, Verónica. Bueno, creo que en época de pandemia muchos hemos tenido que adaptarnos. ¿Es también así con los comportamientos de los consumidores? ¿Cómo se ha modificado esto? Bueno, yo creo que ya el consumidor antes de la pandemia venía bastante exigente, es decir, ya conocía qué es lo que quería, ya investigaba un poco más, bueno, investigaba bastante en realidad. Tenía claro qué había en ese destino, qué es lo que quería conocer, pero hoy en día es súper exigente. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente, y que ya lo hablábamos antes, pero quizás no era tan prioritario, pero hoy en día el turista no solamente quiere que el destino sea guapo, sea bonito, sea agradable, sea divertido, sino que también sienta tranquilidad, que sienta paz, que yo pueda ir a visitar un destino y que yo sepa que todas las medidas de bioseguridad están siendo aplicadas, que no solamente sea un folleto o qué sé yo, el anuncio de su página web o una aplicación, sino que yo sienta esa tranquilidad desde el minuto que yo piso ese hotel, desde el minuto que yo piso ese destino, y así toda la gente que trabaja a mi alrededor, me explico, el que me sirve la comida, el que me sirve la bebida, el guía, bueno, en fin. Entonces, hoy en día el turista también te exige que haya calidad, pero al 100%, porque literal, si antes decíamos que un turista insatisfecho representa a mil o millones de turistas insatisfechos, pues hoy creo que se multiplica, porque recordémonos que la tecnología eso fue, creo, algo positivo en cierta manera. Yo sé que mucha gente también eso dice, bueno, la tecnología nos ha hecho estar más alejados de la gente porque estamos en los celulares o en las tablets, en fin, pero también nos ha ayudado a dinamizar la información, el Big Data, todo lo tenemos en la mano. Entonces, hay muchísima información que lo podemos canalizar a través de un aparato. Entonces, eso también el turista está súper pilas. O sea, si no me atendiste ahorita, me voy al de al lado y así. Entonces, hay que engreírlos, hay que hacer que no solamente vayan, sino que regresen y que nos recomienden. Uh-huh. Bien, Verónica, ya para terminar con la entrevista, ¿qué hace falta en Ecuador para apoyar al sector turístico del país pese a seguir en pandemia? En resumen, ¿qué es lo que necesitamos en el Ecuador para consolidarnos, para poder tener ya ese reapunte turístico, tener productos turísticos más consolidados, más completos, ya listos para que lo utilicemos y que sean seguros? Acordémonos que el tema de seguridad es clave, no solo bioseguridad, sino todo el tema de seguridad y de salud. Que la digitalización de los servicios de los destinos sean de ley, o sea, que no es que yo veo que sí, que en otros países utilizan esto. No, ya en Ecuador también lo podemos hacer. Entonces, la digitalización de los servicios es muy buena, o sea, no que tienes que ir a la recepción a esperar 10.000 horas, sino que ya a través de una aplicación tú haces el check-in, check-out, coges un tour, lo que sea.
Luego también las campañas nacionales, que muy bien, pues se está comenzando. Aplaudo mucho la iniciativa de Niels, pero también es importante reactivar el turismo interno. Acordémonos que el Ecuador tiene muchísimos destinos maravillosos dentro de este gran paraguas que se llama turismo rural, donde puedes ver aviturismo, ecoturismo, agroturismo, etcétera. Entonces, el turismo interno es clave y con la pandemia, yo no lo digo, lo dicen muchos estudios, Tour, está la OMT, bueno, muchos estudios, y bueno, obviamente también a través de la Universidad de Cotec también hacemos muchas investigaciones. Una de las cosas que identificamos es de que el turismo interno, este era el momento, era su momento que hacíamos que la gente pues disfrute lo que está pasando. Un plan de conectividad, lamentablemente creo yo que se está mejorando. Bueno, ahorita tenemos estas nuevas aerolíneas que han salido ecuatorianas, pero la conectividad es clave porque no puede ser posible que nos cueste tanto irnos de Guayaquil a Quito, o de Guayaquil o de Quito a Galápagos, en fin, o a Loja, a Cuenca, en fin. Convenios de cooperación es súper importante también. ¿Qué quiere decir esto? No hay que inventar el agua tibia. Si a otro país le fue bien con una buena práctica, bienvenido sea al Ecuador, o viceversa, si podemos ayudar. Bien amigos, ahí estaban algunas recomendaciones de Verónica Vaquerizo. Gracias Verónica por acompañarnos en este espacio de Dialoguemos. Muchísimas gracias a ustedes.